Segunda parte de las leyes de Newton, la nueva serie. Ya vamos a ver en qué plataforma. Bueno, entonces para entender la ley de masa, vamos a decir que si no hay equilibrio, es decir, que alguna de estas fuerzas le gana, ¿sí?, a las demás, en un movimiento horizontal, como dijimos recién, la fuerza del motor, si le gana la fuerza de resistencia, el auto va a ir cada vez más rápido. Entonces va a acelerar. Entonces vamos a considerar esa posibilidad. Copiar el auto. Acá. Así que vamos a poner el auto acá y vamos a explicarlo entonces a través de este ejemplo. Entonces dijimos que cuál de las fuerzas tiene que aumentar o tiene que cambiar para que el auto vaya más rápido. La del motor, ¿cierto? Vamos a correr esto un poco y vamos a alargar la flecha motor. Ahí va. Entonces ahora, ¿ves? Podemos hacer como yo hice acá arriba, ¿ven? Que hice una suma vectorial acá, ¿ves? F1 más F2 y le puse flechitas, ¿ves?, a los términos que intervienen. La suma vectorial no tiene las mismas reglas que la suma de números, ¿sí? Pero tiene unas reglas que son bastante intuitivas, ¿sí? Entonces, si yo sumo en este ejemplo, ¿no?, la fuerza del motor con la fuerza de resistencia, en realidad, ¿sí?, a la fuerza del motor le estoy sacando la fuerza con la fuerza de resistencia. Entonces, una forma de hacer esa operación es la siguiente. ¿Dónde está mi cosa acá? Puedo agarrar a la fuerza del motor, llevarla a otro lado, la pongo por acá, y agarrar a la fuerza de resistencia y ponerla... Ay, que copié cualquier cosa. Ahí está. Y la traigo acá a la fuerza de resistencia. ¿Y qué hago? Bueno, la fuerza del motor va para la derecha y desde la punta de esta es como si... ¿Vieron cuando les dije hoy caminá 100 metros por la calle Ayacucho desde Viamonte para el lado de Tucumán? Entonces, acá es como si te dijera, camina F motor. ¿Ya llegaste? Sí, llegué. Bueno, ahora camina fuerza de resistencia. Entonces, caminaste primero para la derecha toda esa flecha larga y después caminaste para la izquierda un cacho menos, ¿sí? Entonces, ¿dónde terminaste? Terminaste por acá. Terminaste en esta flechita, ¿ven? ¿Sí? Esa flechita, ¿sí?, negra, ahí, representa justamente la suma vectorial de fuerza motor con fuerza de resistencia. Y lo vamos a llamar así, fuerza. Bueno, hay tres maneras de llamarla. La más común es fuerza resultante. Pero hay otra forma de llamarla que me gusta mucho, la fuerza neta, porque es más cortita la palabra neta, y es muy clara la palabra neta. Sí, resultante también es claro. O también fuerza total, esta es un poco más ambigua, la palabra total. ¿Qué es la fuerza resultante o la fuerza neta? Es lo que me queda del sistema de fuerzas que tengo aplicado. ¿Por qué no tomé en consideración para hacer este análisis a la normal y el peso? ¿Por qué les parece? Pues no influyen. No influyen, porque si hiciera esta operatoria con normal y el peso, una cancela a la otra, ¿cierto? ¿Ven? Entonces la fuerza resultante, o fuerza neta, que está actuando sobre el auto, eso es esa fuercita negra que apunta hacia la derecha, ¿sí? La puedo copiar. ¿Qué te pasó? Me equivoqué de flechita. La puedo copiar y colocarla acá. A ver. ¿Ven? Eso es lo que llamamos la fuerza neta. Me gusta fuerza neta. ¿No se enojan? Pero acuérdense que también se puede llamar resultante o total. Fuerza neta. ¿Sí? Esa es la fuerza neta. Es lo que me queda de todo el sistema de fuerzas. Y también la podemos definir como la fuerza que hace lo mismo que hacen todas las otras fuerzas. ¿Se entiende la idea? ¿Lo escribimos eso? Fuerza neta.
2 puntos. ¿Lo escribimos? Empiezo. Es la fuerza que produce el mismo efecto. Uy, qué feo, me quedó efecto. Efecto de movimiento que todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo. Bien, esa es la fuerza neta. Entonces acá sí dice aplicada sobre el cuerpo, porque siempre una fuerza tiene que estar aplicada sobre algún cuerpo. No hay fuerzas en el aire, ¿se entiende? O sea, las fuerzas actúan sobre cuerpos, ¿sí? Acá estoy analizando las fuerzas que actúan sobre el auto, ¿sí? En realidad esa fuerza motor, ahora en un ratito cuando veamos la tercera ley, vamos a ver que en realidad no la hace el motor, la hace el piso sobre el auto. Pero lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Por ahora supongamos que hay como una soga invisible que tira del auto y es el motor, ¿sí? Pero vamos a ver cuál es el mecanismo por el cual el motor realmente mueve al auto. Bueno, entonces la fuerza neta, ¿qué está haciendo ahí con el auto? ¿Le está aumentando la velocidad o se le está disminuyendo? El auto, por estas rayitas que están dibujadas acá, se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Entonces la velocidad del auto está aumentando o está disminuyendo, está acelerando o está frenando. Ustedes me pidieron que aumentara la fuerza del motor para que acelerara o para que frenara. Ah, para que acelerara. Bien. Entonces con esa fuerza neta está acelerando, ¿sí? Y se está moviendo hacia la derecha. Con el análisis que hicimos antes, y ahora dibujo el vector aceleración. ¿Cómo tiene que ser el vector aceleración? Repasamos. El vector velocidad es una flecha que apunta para la derecha, ¿no? Vamos a dibujar un vector velocidad. ¿Dónde está el verde acá? ¿Sí? En este instante, el vector velocidad lo voy a dibujar por acá. Ahí. Si elegí verde o lo soñé, no lo eligió. El vector velocidad en este instante mide esto, pero unos instantes antes era más cortito o más largo. Más cortito. Más cortito, porque está aumentando la velocidad. Entonces ahí dibujé, por ejemplo, un vector, ¿sí? V1 o velocidad inicial, y acá dibujé un vector velocidad final, ¿ven? Y le pongo acá flechitas a las V cortas porque son vectores. ¿Están de acuerdo con esos vectores? ¿Sí? Bien. Entonces el cambio de velocidad es un vector que apunta para la derecha, ¿sí? Porque ahora yo tendría que restar, no sumar los vectores. Yo tengo que hacer a este vector, le tengo que restar este. Entonces, sí, es lógico pensar que restarle este es dibujarlo de la punta para allá, parecido a lo que hicimos acá con las fuerzas, ¿ven? Y ahí me queda lo que se llama el cambio de velocidad del delta V. Ese delta V, dividido el intervalo de tiempo entre este lugar y este lugar, es la aceleración, ¿sí? Ok. Eso explica que el vector aceleración entonces apunta ¿para dónde? Para la derecha. Decilo fuerte. Fuerte, Diana. Fuerte. Vas a ser profesora. Con esa vocecita, ¿sabes lo que puede pasar? Ya se están riendo de imaginándose lo que podría pasar con unos adolescentes de 15 años, ¿no? Bueno, igual no creo que hables así de vocecita. ¿Vos das clase actualmente? No, todavía no. ¿Particulares tampoco? Bueno, ya va a empezar. Bueno, entonces el vector aceleración, a mí me gusta dibujarlo rojo, ¿sí? Lo voy a dibujar por acá arriba. Es un vector que tiene... ¡Ay, qué feo! Que tiene la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza neta, ¿sí? Acá estoy dibujando el vector aceleración. ¿Bien? Y acá hay que marcar una cosa muy importante. Los vectores fuerza tienen que estar dibujados saliendo de un punto que está sobre el cuerpo, ¿sí?
Nosotros hacemos una representación del cuerpo como si el cuerpo fuera un puntito. Le llamamos una partícula al cuerpo, ¿sí? Por eso esto le llaman dinámica de la partícula, lo que estamos viendo acá. Bien, ves que todas las fuerzas salen de un mismo punto que está dentro del cuerpo, no salen de cualquier lado. Y de ninguna manera el origen de los vectores fuerzas puede estar fuera del cuerpo, ¿se entiende? De ninguna manera, porque no tiene sentido, porque un cuerpo se mueve acorde a las fuerzas que actúan sobre él, ¿sí? ¿De acuerdo? De manera que, miren donde dibujé el vector de aceleración. Si vienes del auto, lo puedo dibujar en cualquier parte el vector de aceleración, porque el vector de aceleración es una representación de lo que le pasa al auto, ¿sí? Yo sé que es de ese auto, pero no tiene un punto de aplicación, ¿ok? Miren el vector velocidad, ¿sí? Está bien, vector velocidad, esos vectores de velocidad están asociados con determinados instantes, por lo tanto están asociados con determinadas posiciones del auto, ¿sí? O sea, como tendrían un punto de aplicación. Pero a los vectores, aceleración o velocidad, los llamamos vectores cinemáticos, lo mismo, esos vectores son vectores libres, no tienen un punto de aplicación definido. En cambio, las fuerzas no son vectores libres, porque su efecto depende de dónde está el punto de aplicación. En este caso, el cuerpo lo consideramos infinitamente pequeño, una partícula. Pero si yo agarro un cuerpo extenso, no sé, como el escritorio este que tengo acá, que lo tengo lejos del micrófono, si yo le aplico fuerza no solo en una dirección, sino en distintos puntos, ¿sí? La dirección de la fuerza y el punto de aplicación producen efectos diferentes. No es lo mismo empujarlo con la misma fuerza desde este punto que desde este punto, ¿sí? Y fíjense que la aplicación de una fuerza sobre un cuerpo grande produce dos efectos. Produce un efecto de desplazamiento y al mismo tiempo de rotación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, a estos cuerpos extensos tenemos otra dinámica para estudiar el movimiento y los movimientos de los cuerpos extensos. Porque hay una dinámica traslacional, que es la que estamos viendo nosotros ahora, y hay sumada a eso una dinámica rotacional, ¿sí? Que se estudia también con un modelo parecido a este. ¿Sí? ¿Ok? Pero aparece, bueno, la fuerza genera otro vector que se llama momento, ¿no? Y, bueno, la masa se asocia a otra magnitud escalar que se llama momento de inercia. Bueno, volviendo a la Tierra. Entonces, este auto tiene una fuerza neta que actúa sobre él, que le va a producir una aceleración. Bueno, entonces lo que establece la segunda ley es justamente la relación que hay entre la fuerza neta y la aceleración, ¿sí? ¿Qué dice la segunda ley? Que la fuerza neta, tengo negro, sí, le voy a poner con el color que lo puse ahí, dice que la fuerza neta es igual a un escalar que se llama masa, que lo pongo acá con la letra M, por la aceleración. Entonces, esta es una ecuación vectorial que en realidad no es una suma de vectores. Esta ecuación tiene el producto de un escalar que se llama masa por un vector aceleración. Entonces vamos a definir qué es masa. Masa, dos puntos. Es una propiedad del cuerpo, qué feo me salió, cuerpo que depende de su sustancia y su volumen. Podríamos decir de su densidad y su volumen, pero bueno, sería la más fina, ¿sí? Entonces la masa es algo propio del cuerpo. Y a menudo se confunde la masa con el peso. ¿Qué es el peso? El peso es una fuerza. ¿Qué hace quién? El peso, no, es la fuerza que el planeta
ejerce sobre el cuerpo debida a la gravedad. La podemos llamar fuerza gravitatoria, pero no la vamos a llamar así, porque estamos acostumbrados en física a llamar fuerza gravitatoria a la fuerza que el planeta le hace a un cuerpo cuando el cuerpo está lejos de la superficie del planeta. Por ejemplo, un satélite en órbita, ¿sí?, no tiene el mismo peso, no tiene la misma fuerza gravitatoria en órbita que sobre la superficie terrestre. A medida que te alejas del planeta Tierra, la fuerza gravitatoria va disminuyendo, disminuye con el cuadrado de la distancia al centro de la Tierra. Entonces, cuando decimos fuerza gravitatoria, hablamos de situaciones más especiales, ¿sí? Siempre que hablemos de la fuerza gravitatoria en la Tierra, la vamos a llamar peso del cuerpo, ¿sí? Pero por lo que dije recién, el peso depende del lugar. Si yo al mismo cuerpo me lo llevo a la Luna, va a tener otro peso, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en cambio, la masa es propia del cuerpo. Va a ser la misma acá que en la Luna, ¿sí? Entonces vamos a escribir esa aclaración. Entonces, la masa es propia del cuerpo, pero el peso depende del planeta. Y además de la masa, ¿no? Porque dos cuerpos en el mismo planeta tiene más peso el que tiene más masa. Entonces, para entender bien cómo se calcula el peso de un cuerpo, vamos a imaginar la siguiente situación. Situation, cuadradito. Supónganse que tenemos un cuerpo que, por ser un cuerpo, tiene asociada una masa m, la dibujo acá adentro porque es propia del cuerpo, ¿sí? Y lo dejamos caer en la Tierra. O sea, acá abajo, por acá abajo está el piso. Por acá abajo está el piso. Y el cuerpo entonces está cayendo en este momento. Si está cayendo, acá le dibujo unos, así, vientito que está cayendo. ¿Qué fuerza está actuando sobre el cuerpo? Solamente, porque nadie lo sostiene, pues está en caída libre, ¿sí? No consideramos la resistencia del aire, sino habría otra flechita, ¿sí?, sobre el cuerpo. ¿Y para dónde apunta el peso? Como siempre va a apuntar hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra, donde está el monstruo come piedras. Este es el peso, P, ¿no? Y entonces no hay ninguna otra fuerza que no sea el peso. O sea que el peso es la fuerza neta en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, si aplicamos la fórmula que está ahí arriba, que dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, ¿con qué aceleración está cayendo este cuerpo? Un cuerpo en caída libre, ¿con qué aceleración cae en la Tierra? Con 9,8, con la gravedad, ¿cierto? Así que acá al costadito voy a dibujar la flechita de la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Esta es la aceleración de la gravedad con que está cayendo el cuerpo. Ahora esta G vale 9,8 si el cuerpo está en la Tierra. Y si es el martillo del video que después les voy a mostrar del Apolo 17, cuando el astronauta dejó caer una masa y una pluma en la Luna, para mostrar que en la Luna no hay aire. Como no hay aire, la masa y la pluma caen al mismo tiempo. Pues lo que hace que una pluma caiga más lentamente que un martillo es la resistencia del aire, ¿no? La resistencia del aire sobre el martillo hace una fuerza muy chiquitita y el peso del martillo es mucho más grande. Entonces el martillo cae como loco. En cambio, el peso de la pluma es muy chiquitito comparado con la fuerza de resistencia del aire. Entonces ahí la pluma cae a velocidad constante porque en un momento empieza a caer y alcanza una velocidad y se mantiene a velocidad constante en el aire. Pero en la Luna, que no hay aire, los dos caen con la misma aceleración, que es la aceleración de la gravedad de la Luna. ¿Ok? Así que este dibujo puede haber sido hecho en Marte, en la Luna o en la Tierra, ¿sí? ¿Ok? Entonces,
Si miramos la fórmula de arriba, mira, fuerza neta, peso, igual masa por aceleración. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos esto? Voy a usar los mismos colores. Me va a quedar que el peso, que es la fuerza neta, tiene que ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Bien, porque el peso es una fuerza. Entonces llegó el momento de decir, bueno, pero al final, ¿sí? La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Eso lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué, profe? Que la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Ah, nah, mentira. Y si lo multiplico metros por segundo al cuadrado por las unidades de masa, ¿cuáles son las unidades de masa? ¿En qué se mide la masa? Gramos. Sí, se puede medir en gramos, que es lo que se llama la unidad del sistema decimal de unidades. Bueno, pero para la física hay un convenio que en realidad tiene que ver más con la industria que con la ciencia, pero bueno, fue simultáneo. En los 90 se acordó las mismas unidades para todas las magnitudes físicas, que son las magnitudes que usa la industria para fabricar cualquier cosa. Entonces hay lo que se llama un sistema internacional de unidades. Voy a anotar acá para que quede en actas. Sistema internacional de unidades. En Argentina se llama CIMELA y está administrado por el instituto, por el INTA, pobre INTA. Ahora si no exista más el INTA, ya te vas a ir a comprar un metro y te va a medir cualquier cosa. Va a ser peor que el centímetro de costura. Posiblemente. No hay plata. Ya va a cambiar esto, no se preocupen. No pierdan las esperanzas. Esperen. Sí. Entonces, en el sistema internacional de unidades, la unidad de masa se pone así. Cuando pongo la letra M entre corchetes, es que voy a poner acá después del igual las unidades. Kilogramo, o sea 1000 gramos, kilogramo. Sistema internacional de unidades para la distancia, el metro. Y la unidad del sistema internacional de unidades para el tiempo, el segundo. ¿Sí? En una época, cuando yo era chico, decían sistema MKS, no se llamaba más así, se llama sistema internacional. Así, ajá. Claro, así MKS. Me delata la edad. Te delata la edad de MKS, exactamente. ¿Lo viste en un video de YouTube? Te delata la edad. Uy, pásamelo, por favor, ponelo en Classroom. Me interesa. Bueno, entonces, si nosotros acá tenemos entonces la masa, lo voy a ir acá arriba a poner, la masa que está en kilogramos y la aceleración de la gravedad que está en metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces el sistema internacional le bautizó a la unidad de fuerza, lo bautizó Newton, en homenaje al grande Newton. Bien, entonces de ahí sale la unidad de fuerza, que es el Newton. Entonces quiere decir que el peso de un cuerpo se mide en Newton, chicos. Oh, qué problema. ¿Y qué hacemos cuando subimos una balanza y me marca kilogramos? La puta madre. Están mal las balanzas. No. Pero ¿qué pasa? Mirando la fórmula, que estoy viendo que los kilogramos que yo tenga de masa por la gravedad me da los newton que yo tengo de peso, ¿sí? O sea que la balanza de alguna manera está midiendo mi masa. Si usamos una balanza es que balancea, hay dos platillos en la balanza, uno donde se colocan pesas cuya masa se conoce y otro donde se coloca el cuerpo cuya masa quiero medir, y voy colocando pesas hasta que haya equilibrio, ¿sí? Si esa balanza yo la llevo, la de platillos, o la balanza, ¿viste? La balanza que tienen cuando te hacen algún examen médico, que hay una balanza que tiene como una barra que vos corres la pesa. Sí. Bueno, por un juego de palancas, vos estás comparando la fuerza que hace la pesa sobre la palanca con la fuerza que tu cuerpo hace sobre otro extremo de la palanca. Entonces, bueno, por los brazos de palanca puedo usar pesas chiquititas, y no tengo que poner una pesa de 80 kilos para equilibrarme. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sería complicado. Entonces, la balanza de platillos, la que compara la fuerza de una masa, el peso de una masa con el peso de otra masa, la llevo a Marte o a la Luna,
compara los pesos allá, ¿sí? Que dos cuerpos con la misma masa van a seguir teniendo iguales pesos, diferentes que en la Tierra, pero iguales entre sí en el otro planeta. ¿Se entiende? ¿Está claro esto? Entonces las balanzas funcionan en cualquier planeta para medir la masa. Pero las balanzas que usamos ahora, que son electrónicas, son balanzas de resorte. O sea, no tienen resortes, tienen un dispositivo que se llama celda de carga que funciona como un resorte, ¿sí? Te da un valor, ¿no? En unas unidades, estrambóticas, te da un valor que es proporcional a la fuerza que vos le haces, ¿sí? Vos si en tu casa tenés una de las balanzas que hay en los baños, que hay de unas que son mecánicas, que son a resorte, y otras que son electrónicas, que son, con celda de carga. Cualquiera de las dos vos la pones contra la pared y la empujás con la mano y marcan. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces quiere decir que lo que están midiendo esas balanzas es fuerza. Miden tu peso. Entonces, si vos la balanza del baño te pesas acá, yo me peso acá y me da 80 kilos y me voy a la luna, mirá, en la luna voy a pesar, después hacemos la cuenta, mucho menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y es la cuenta que vamos a hacer ahora en un momento, para entender bien el concepto de peso, ¿sí? Entonces, las balanzas están calibradas para indicar en kilos, como si estuvieran midiendo la masa, pero lo están midiendo a través de la fuerza que yo le hago, porque la gravedad es siempre la misma. Ponga donde ponga la balanza. Eso de que la gravedad varía en distintos puntos de la Tierra es un verso, es mentira. ¿Sí? En el Ecuador, por el movimiento de rotación de la Tierra, varía el tercer decimal. Después, cuando veamos la parte de rotaciones, lo vamos a calcular. Cambia el tercer decimal de 9,8. No cambia 9,8. No cambia nada. Y si te subís a la Concagua, no cambia nada. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y si te subís a la Estación Espacial Internacional, que está a 400 kilómetros de altura, la gravedad no cambia nada. Si está más lejos. No, pero son 400 kilómetros y el radio terrestre son 6.700. Y la gravedad de 400 kilómetros no es ni el 10%. Y varía con el cuadrado de la distancia. O sea, varía ínfimo. ¿Ok? Para que varíe tendrás que ir a un satélite geoestacionario que sí está a 36.000 kilómetros de distancia. Ahí sí tiene menos peso el satélite que acá. ¿Sí? Menos fuerza gravitatoria. ¿Ok? Así que como las balanzas suponen que la gravedad es siempre la misma en el mismo planeta, entonces la escala está calibrada para marcar en kilos como si fuera tu masa. ¿Se entiende? Entonces vos te pones en una balanza y esos kilos son tu masa, no tu peso. ¿Bien? ¿Ok? De hecho, los médicos que estudian medicina, que es una carrera científica, le llaman masa corporal, ¿sí? Cuando hablan de la masa corporal, no del peso del cuerpo. ¿Está bien? Y además... ¿qué hora es? Nos quedan 20 minutos. Hoy fue intensivo esto. Entonces para cerrar el capítulo de la segunda ley, cerrar este video, y creo que se termina la clase. Paren que empezamos media hora tarde y faltan 20 minutos. No, tranquilo, no me empiecen a guardar todo. No guardar, estaba poniendo a cargar la tablet. Me pareció, yo soy mal pensado. Entonces... vamos a calcular, ¿sí? Sabiendo, ¿sí? Que la gravedad en la Tierra es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto pesa? ¿Sí? Un cuerpo de 1 kilogramo en la Tierra, ¿no? Entonces cuando digo cuánto pesa, estoy pensando newtons. Bien, y calculamos el peso, va a ser 1 kilogramo por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hagan la cuenta con la calculadora, 1 por 9,8. Va muy rápido. Qué malo, va muy rápido. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado pesa una masa de 1 kilo, ¿cierto? 9,8, newtons. Queda, estoy medio... Newton es 9,8 newton. Entonces esto, ¿sí? En algunos cursos de física yo detesto esto que voy a explicar, porque va a aparecer por ahí. Inventan que esto lo puedo expresar como unas unidades que se llaman kilogramos fuerza,
Eso sí usábamos en la secundaria. Claro, Sí. entonces puedo decir que 9,8 newton es igual a 1 kilogramo fuerza, y para lo único que sirve esto es para confundir a la gente, porque no se usan los kilogramos fuerza, nunca, están prohibidos. Porque el sistema internacional en Argentina se llama Sistema Métrico Legal Argentino. Así que kilogramo fuerza es ilegal. ¿Ok? Ok. Y usar gramos en vez de kilogramos es ilegal. Y usar centímetros en vez de es ilegal. ¿Ok? Así que bueno, hacemos tantas cosas ilegales, pero esto acá no está permitido. Ok. ¿Ok? Porque es ilegal. Entonces yo no voy a usar kilogramo fuerza en ningún momento y en un Nosotros problema. fuimos criminales en el secundario. En el secundario sí, los profesores de secundaria son medios criminales. Porque esto viene de otra época donde coexistían sistemas de unidades. Yo los padecí, Ana, también un poco. Yo los padecí en la Facultad de Ingeniería. Y te la regalo, había un capítulo de sistemas de unidades en electricidad, en electromagnetismo, y nadie nunca lo estudió y nadie, por suerte, nunca lo tomaron. Hasta los docentes lo detestaban. Porque las unidades de electricidad están basadas en el sistema internacional, el voltio, el ampere, el ohm, son todas unidades basadas en el sistema internacional. Y de repente vos decías, bueno, pero hay unidades que están en los otros sistemas, porque estaba el MKS, metro kilogramo segundo, el CGS, que era centímetro gramo segundo, y después estaba el técnico, que es un invento de los colegios secundarios, ¿sí? Y entonces, bueno, en el sistema CGS había unas unidades eléctricas. Por ejemplo, la unidad de carga, en vez de ser el Coulomb, era el Gauss. Y después había la unidad de electricidad, le habían puesto Ampere, me acuerdo. Una cosa de terror. La unidad había una unidad que era el Franklin, que era también otra unidad de carga, no sé qué otro sistema. Bueno, una cosa patética. Así que no nos vamos a hacer problemas por esta estupidez. Vamos a ir a cosas importantes, ¿sí? De la física, ¿no? Los sistemas de unidades, ¿sí? Pasar de centímetro a metro. Sí, un metro, 100 centímetros, basta. No jodan. Más que eso no va a haber. ¿Está bien? Cosas prácticas de la vida diaria. Bien. Bueno, así que kilogramo fuerza, estás cancelado, kilogramo fuerza. En este curso estás cancelado. Bueno, pero nos interesa, más interesante es saber, bueno, el chabón, de un chabón de 80 kilos, ¿sí? Un hombre de 80 kilos, yo. ¿Sí? Si se pesa en la luna. ¿Cuánto marca la balanza? Para no decir que es su peso en kilogramos, ¿no? ¿Cuánto marca la balanza? La balanza marca en kilogramos, pero la pobre balanza la llevaron a la luna y no es balanza apta a luna. ¿Sí? Hay que hacer una balanza que esté calibrada para la gravedad de la luna, para que te mida la masa en la luna como te la mide en la Tierra, sabiendo la gravedad de la luna. Entonces, ¿cuánto mide la balanza terrícola en la luna? Y si tiene algún amigo que anda con esa terraplanés de que nunca se llegó a la luna, explíquenle que hubo 5 viajes a la luna, que uno tuvo que volver, que fue el segundo, el Apolo 13, pero hubo el tercer viaje. Apolo 11, que fue el primero, 1969, el Día del Amigo, ¿no? 15 de julio, aterrizaron en la luna. Apolo 11, Apolo 12, Apolo 13 fue la que tuvo que volver, ¿no? Para reafirmar el concepto en Estados Unidos. Con el 13 tienen una fijación terrible. Sobrevivieron de casualidad y la película es maravillosa, que es muy muy fidedigna con toda la técnica. Apolo 14, Apolo 15, 16 y 17, o sea que hubo 6 viajes a la luna. Y en internet, en YouTube, hay filmaciones hechas en Apolo 17 con fílmico de muy alta calidad, de los astronautas pelotudeando en el Apolo 17 en la luna, tirándose al piso y haciendo pavadas que son imposibles de hacer en un estudio, porque esos movimientos no puedes hacer ni con arneses ni con nada. Y otra cosa, demostración de que nunca puede haber sido hecho en un estudio, es que las sombras son sombras duras y de líneas paralelas. Si vos iluminás con luz dura en un estudio, tenés un solo foco y las sombras divergen y nunca pueden ser líneas paralelas.
Y después la estupidez esa de que la bandera flamea. Bueno, hay infinitos videos que te muestran que en una cámara de vacío vos colgás una tela y sacudís la cámara y la tela flamea en el vacío, porque al no haber aire justamente se mueve con mucha más libertad porque no hay aire. Así que bueno, hay infinitas formas de contestarle a los que creen que nunca llegaron a la luna, pero nunca los vas a convencer, como tampoco convences a un terraplanista, porque lo único que quiere Ahora hay uno es armar lío. muy interesante que son los negacionistas de los dinosaurios. ¿Viste? Esa es la nueva. Sí, yo tengo una lista. Están los terraplanistas, los que niegan el viaje a la luna, ahora los que niegan los dinosaurios. Después hay otra que dice que en el fondo del mar puede haber vida inteligente, una civilización en el fondo del mar. Ahora con el video que estuvimos viendo no aparece nadie. Pero claro que no apareció nadie a hablar de eso, porque en cualquier momento aparece. Pero yo tengo una lista, había otros dos más. Bueno, ahora estamos gastando video al cohete. Bueno, vamos a hacer la cuentita esta, que es muy sencilla. Entonces, para hacer esta cuenta necesitamos un dato, que es cuánto vale G en la luna. 1,6. Entonces, G en la luna, G luna, es 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos la cuentita? Primero calculemos el peso del chabón en Newton en la luna, ¿sí? O sea, el chabón en la luna, el peso del chabón en la luna, P luna, va a ser 80 kilogramos por 1,6 metros sobre segundo cuadrado. ¿Alguien tiene calculadora? 128 newton. ¿Cuánto da? 128. 128 newton. Y ahora usemos esto que expliqué acá, que lo expliqué nada más que para esto. Entonces, una balanza en la Tierra te marca 1 kilo cuando le haces una fuerza de 9,8 newton. ¿Entendés? Entonces, bueno, si yo le hago una fuerza a esa misma balanza de 128 newton, ¿sí? Entonces yo agarro 128 newton, lo divido por 9,8, ¿sí? Que viene a ser como el factor, ¿ves?, de la balanza. Es el factor que convierte newton en kilogramo, dividiendo por 9,8 los newton, ¿no? Entonces, ¿cuánto te da? 128 y 9,8. 13 kilogramos. 13,06. No son kilogramos. Es lo que marca la balanza, ¿sí? Que se llama kilogramos fuerza. ¿Ves? ¿Ok? Así que acá le puse kilogramos fuerza, porque es lo que marca la balanza, ¿sí? Entonces, lo que mide la balanza, si bien son kilogramos fuerza, cuando estás en la Tierra, equivale a una masa de ese número en kilogramos. Pero cuando estés en otro planeta, no equivale a tu masa. ¿Se entiende? Porque tu masa sigue siendo la misma. ¿Y cómo se manifiesta la masa en un lugar, por ejemplo, donde no hay peso, como la estación espacial? Adentro de la estación espacial, todos los cuerpos tienen la misma aceleración. Están en órbita, entonces como estar en caída libre, ¿sí? Vos podés eliminar la gravedad acá en la Tierra. Te metés dentro de una caja y pedís que por favor te tiren por la ventana, con caja y todo. Y vos estás dentro de la caja. Y vos vas a tener una experiencia dentro de la caja de ingravidez. Y después te vas a estrellar contra el piso. Va a ser una experiencia corta, que es como caerse en un ascensor, ¿no? Hay un avión de la NASA, hay varios, creo que son 4, de entrenamiento para astronautas, que lo contratan otras agencias espaciales que, por ejemplo, la Agencia Espacial Internacional, han ido españoles, brasileros y principalmente rusos y norteamericanos a trabajar ahí en la estación espacial. Entonces se entrenan en unos aviones que son de la NASA, que bueno, es un tremendo Boeing con motores muy potentes. Es un Boeing de pasajeros. Hay un Boeing, creo que es el 747. No, 747 lo siguen usando nada más que en Alemania, y después en el resto del mundo no lo están usando actualmente. Pero parece que vuelve. El otro día vi un video de que va a volver como avión de super lujo. No sé, creo que es el 737, que hay un Boeing que los pilotos hacen una prueba que lo hacen volar verticalmente y sube a, no sé, una velocidad, o sea, lo aceleran hasta, no sé, 1000 kilómetros por hora y lo van poniendo y lo hacen subir derecho. Es de locos. Bueno, con ese avión los tipos suben a 45 grados, que es un ascenso así muy veloz, y cuando están más o menos a 12.000, 13.000 metros,
lo largan en vuelo libre al avión. O sea, le bajan la velocidad a los motores, le sacan todo el empuje y lo dejan en vuelo libre el avión. Pero bueno, todavía como tiene roce con el aire, pues después pueden recuperar, ¿no? O sea, empieza a caer, pero tiene mucha velocidad todavía. Pero queda en vuelo libre y en ese momento desaparece la gravedad dentro del avión. Es decir, no desaparece la gravedad, desaparece la fuerza peso, ¿sí? Entonces, bueno, voy a cortar el video porque si no se va a hacer muy largo. Les cuento la anécdota de cómo Einstein pensó en la relatividad con la gravedad. ¿Dónde está la tuve acá? Vamos a cortar porque si no es muy largo. Lo de Einstein, búsquenlo, después les paso un video.